Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que se están conectando y buenos días también a los que nos siguen desde otras geografías. Mi nombre es Ana Senclusen y en nombre de Telefónica Tech quiero darles la bienvenida a una nueva edición del Tech Forum. Hoy tenemos una cita con la tecnología y una cita con la ciberseguridad. Nuestro entorno de trabajo está en permanente evolución y en la actualidad tenemos importantes desafíos a nivel seguridad. Por eso, hoy desde Telefónica Tech y desde Palo Alto Networks, te queremos invitar a que nos acompañes en esta sesión. Si bien habíamos planteado el webinar inicialmente para hablar sobre SASE, también hemos aprovechado la reprogramación de este encuentro para poder hablar de nuestra propuesta de valor conjunta, de nuestras soluciones y servicios profesionales que podemos brindarte. Este será el principio de una serie de webinars que luego abordaremos en otros encuentros con otras soluciones específicas. Y para hablar de este tema nos acompañan hoy Juan Campillo, Cybersecurity Product Marketing Director de Telefónica Tech, y Marc Sarrias, Country Manager Iberia de Palo Alto Networks. Así damos por iniciado el Tech Forum y los dejo en buenas manos. También los animamos a que mientras que Juan y Marc hablan, nos dejéis preguntas y consultas para que podamos responder luego de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Hola a todo el mundo. Buenas tardes. Gracias, Ana, y buenas tardes, Juan. Un placer estar aquí contigo esta tarde. Igualmente, Marc. Tenemos las slides que nos servirán un poco pues, de guión para hablar esta tarde. Y vamos a empezar, si os parece, pues viendo un poco cuáles son las tendencias que de verdad están teniendo un impacto ahora mismo en el ámbito de la ciberseguridad. Y yo diría que tendencias que es que básicamente lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la ciberseguridad y de los nuevos retos es consecuencia de lo que está ocurriendo. Y hay, yo diría que tres grandes movimientos, tres grandes bloques, que son, por una parte, el hecho de que la transformación digital y la adopción de la nube están siendo una realidad clarísima en todos los ámbitos. Por otro lado, la naturaleza del trabajo ha cambiado significativamente. Ya estábamos en un camino donde, digamos, el teletrabajo, el trabajo híbrido empezó a materializarse antes de la pandemia, pero claramente con la llegada de la pandemia pues sufrió un impulso forzado durante unos pocos años, y las consecuencias de todo ello pues son una realidad con la que convivimos todos, ¿no? Y luego, pues, desde luego, la parte atacante, la parte de la ciberdelincuencia en todos sus formatos, pues desde luego sigue creciendo. La ciberdelincuencia sigue siendo un negocio tremendamente lucrativo, con lo cual, bueno, pues es otra de las cosas que nos está impactando significativamente, ¿vale? Esas tres tendencias, desde el punto de vista de impacto, pues tenemos algunas cifras aquí. El 188% año year over year, ¿no? Año sobre año, en el número de incidentes en la nube. Es una volumetría grande. Luego, el cambio de la naturaleza del puesto de trabajo, de la forma de trabajo, hace que realmente tengamos más de un 60% de las organizaciones que están reconociendo que esto les supone un reto, y securizar en este nuevo modelo, y hablaremos un poco más de por qué esa complejidad es una realidad. Y luego, por otra parte, pues el 53% de las organizaciones realmente están teniendo que recurrir a estrategias que involucran inteligencia artificial para conseguir una mayor efectividad desde el punto de vista de la seguridad. Hay un dato fundamental y hay algo que desde luego quiero compartir esta tarde, y es que el factor tiempo es una de las variables que más juega en contra de la capacidad que tenemos de securizar nuestras organizaciones.
2021 y no hace tanto, el tiempo medio desde que se nos compromete hasta que se exfiltran datos o tenemos un impacto de verdad serio desde el punto de vista de ciber, estaba en la industria, en el mercado, estaban alrededor de 44 días. En el 2022 eso pasa a 30 días. En el 2023 baja a 5 días. Y lo que estamos viendo en este momento es realmente que los tiempos están bajando a horas. A la derecha tenemos, bueno, pues alguna media de la industria que básicamente son 6 días para remediar algo, y todos sabemos que además los temas normativos y demás pues también están poniendo presión, y a fecha de hoy pues estamos hablando de 72 horas o 3 días que tenemos de tiempo para notificar un ataque, un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, con este escenario y la situación actual, pues desde luego, tanto desde el punto de vista de Palo Alto Networks como desde el punto de vista de Telefónica, nos planteamos que hay que hacer y que hay que cambiar y que hay que avanzar en nuevas direcciones, ¿no? Y yo quisiera aprovechar pues, el punto para preguntarte, Juan, realmente cuáles crees que son los objetivos que se debería marcar los ciberdefensores ahora mismo en el 2024. Pues muy buena pregunta, Marc, y gracias de nuevo a todos los que os habéis unido hoy aquí con nosotros, con Telefónica Tech y con Palo Alto. Pues como muy bien decías, ese cambio de paradigma que estamos viviendo nos invitaba antes de terminar el 2023 al equipo de Marc y de Palo Alto y a nosotros a marcarnos unos nuevos objetivos, ¿no? Que como ciberdefensores que nos estábamos planteando que tienen sentido para este 2024, ¿no? Comentaba Marc muy bien ese cambio de paradigma en la filtración de los datos, por ejemplo, ¿no? En el que tenemos que ser capaces de reaccionar en horas. Y uno de los objetivos que creemos que es fundamental empezar a construir y aterrizar en este 2024 es un plan para reducir precisamente esa capacidad de reacción ante incidentes potenciales de días a horas, ¿no? El segundo punto que nos afecta a todos y que somos todos perfectamente conscientes es ese perímetro que no para de cambiar, de modificarse, de evolucionar a raíz de la transformación del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Del trabajo híbrido, ese perímetro de la compañía, esa superficie de ataque en continua evolución. Y creemos que hay un objetivo muy tangible que nos tenemos que marcar todos, que es el de la protección de todos los empleados y modelos de trabajo con las mismas políticas de seguridad de una manera sostenible, ¿no? Y por último, esa aceleración a la nube, que ya no es una transformación digital, eso era hace 10 años, ahora estamos hablando de que se está produciendo una aceleración masiva, ¿no? Generalizada, como comentaba Marc. La clave es hacerla de manera segura, ¿no? Son entornos para muchas organizaciones nuevos, entornos que para la seguridad históricamente estaban en un ángulo muerto. Nosotros estamos intentando acompañar a nuestros clientes en esa aceleración y que esa modernización de todo el stack de aplicaciones de cualquier organización se produzca de una manera segura, ¿no? Y en la reflexión que hacíamos sobre los objetivos que queríamos marcarnos para este 2024 con Marc y con el resto de su equipo en Palo Alto, hay una pregunta fundamental que es ¿cómo podemos aprovechar la convergencia de distintas tecnologías de ciberseguridad y de servicios en torno a una misma plataforma para poder cumplir estos ambiciosos objetivos, ¿no? Y esa es una pregunta más para ti, Marc. Inicialmente, desde Palo Alto tenéis una visión muy clara de hacia dónde queréis llevar la convergencia de la ciberseguridad en términos tecnológicos. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo lo estáis trabajando desde Palo Alto? Bueno, ya hace tiempo que Palo Alto se hizo un planteamiento de visión, que era el de realmente conseguir un mundo en el que cada día sea más seguro que el día anterior.
Y eso es un objetivo tremendamente difícil de conseguir. La ciberseguridad ha estado tremendamente atomizada durante muchísimos años y claramente Palo Alto en su apuesta por cumplir con esa visión que evidentemente nos obliga muchísimo y de alguna forma para dar respuesta a esos nuevos requerimientos que estábamos viendo, Palo Alto dispone de 3 plataformas que básicamente tienen que dar buena respuesta a esos requerimientos. Está el de la seguridad en red, por el que se nos ha conocido históricamente como un player fundamental con la creación y la invención del Next Generation Firewall, pero en este modelo nuevo en el de la adopción del cloud y del puesto de trabajo en cualquier sitio acabamos pues teniendo aplicaciones en nuestro data center, en las nubes privadas, en las nubes públicas, aplicaciones SaaS, el acceso a Internet y los usuarios en cualquier sitio. Y bien apuntabas tú antes, Juan, que eso básicamente lo que hace es que el perímetro como tal ya no exista de la misma forma. Y esa evolución ha dado lugar, digamos, a la emergencia de nuevos conceptos tecnológicos como es el del SaaS. Entonces, el pilar de seguridad en red de Palo Alto, pues básicamente con la misma solución, con la misma tecnología, pero con una entrega en distintos formatos, es capaz de resolver y de garantizar la seguridad en red como algo viable, estés donde estés en ese viaje de adopción de la nube. Si estás muy basculado hacia el on-prem o estás muy basculado hacia tenerlo todo fuera y todo muy distribuido, pues la solución es esencialmente la misma y totalmente integrada, ¿vale? Luego está la parte o el stack para proteger lo que es el stack nativo de cloud, teniendo en cuenta incluso esa necesidad de llevar la securización al principio del desarrollo de las aplicaciones, al principio de la cadena de producción del software, ¿no? Que en este mundo moderno, con la cultura de DevOps y demás, pues el software se ha convertido en una factoría tremendamente ágil que es capaz de generar nuevo código a veces en cuestión de horas, y eso tiene que salir a mercado claramente securizado. Entonces, es necesario llevar esa protección al principio y luego es necesario tener esa capacidad para proteger el stack entero de cloud. Y luego la tercera pata, y además a la que hoy le vamos a dedicar bastante tiempo, que es el de las operaciones de ciberseguridad y la aproximación al SOC, ¿no? Llevamos muchos años defendiendo, muchos años intentando que no llegaran a atacarnos y a comprometernos, pero la realidad en el mundo este nuevo que vivimos, donde la superficie de ataque además ha crecido de forma significativa, tenemos que entender que tenemos que convivir con la idea de que nos van a comprometer en un momento dado y lo que vamos a tener que ser capaces es de detectar muy rápidamente que ese compromiso se ha producido utilizando data analytics, muchísima automatización para poder responder muy rápidamente. Y evidentemente todo eso acompañado de servicios de threat intelligence con los que se nutren estas 3 plataformas. Sí. Cuéntame, Marc, porque este último punto me parece muy, muy relevante, un poco más en profundidad, cómo estáis viendo esa necesidad de la revolución en el mundo de la Security Operations. Bueno, básicamente venimos de un mundo en el que se han utilizado muchísimas herramientas. La seguridad, el mundo de la seguridad ha sido un mundo en los últimos años reactivo, en el que aparece un nuevo tipo de amenaza, aparece una nueva tecnología que puede dar respuesta o mitigar esa amenaza y se crea toda una industria alrededor de eso, ¿no? Y llevamos muchos años con ello y estamos en este punto en el que la prevención es tremendamente importante con las tecnologías y con la consolidación que se ha ido produciendo en ese espacio, pero está el otro espacio que es fundamental, que es el de la detección y la respuesta. Y eso básicamente, bueno, pues requiere
telemetría muy avanzada de muchísimos ámbitos, ¿vale? De hecho, aquí pues tenéis detectadas algunas, como es la detección y respuesta en el endpoint, el tema de el Network Traffic Analysis, qué es lo que está ocurriendo en la red, la telemetría de la red, el comportamiento de los usuarios, la superficie de ataque extendida, esa visión desde fuera de todo eso. Y todo esto lo único que hace es traer más herramientas, más presión a unas operaciones pues que ya van bastante saturadas. Y si miramos a la izquierda, aquí tenemos algunas métricas. De media se está hablando de unas 11.000 alertas al día. De media 4 días para poder investigar un incidente importante. Que el 30% de los equipos del SOC convencional no está llegando a objetivos. Y de media, muchas veces, bueno, pues los ataques llegan a tener una persistencia, una permanencia, en caso de brecha, de 212 días. Esas métricas, esas volumetrías no van a dar respuesta para nada en este nuevo modelo en el que todo está cambiando. La inteligencia artificial también traerá cosas adicionales de las que tendremos que preocuparnos en este ámbito, y tenemos un montón de herramientas y datos aislados. Defensa débil contra las amenazas. Al final, una dependencia, mucha dependencia de trabajo manual dentro de las operaciones del SOC, ¿no? Hay una de las métricas de SOC que yo creo que claramente va a ir cambiando, ¿no? Que es esta idea de los FTEs. ¿Cómo mides el SOC en FTEs, ¿no? Tenemos que hablar de SLAs, tenemos que hablar de realmente cosas que sean medibles y que dan un beneficio tangible al cliente, ¿no? Cierto. Pues, Marc, entrando un poco más en profundidad en esos objetivos que nos marcábamos, estos ya un poco más a medio o largo plazo, a lo mejor no solo para el 2024, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían, en tu opinión y en la de Palo Alto, esos objetivos en el entorno de las operaciones de seguridad? Bueno, yo creo que están aquí marcados muy claramente, y además yo creo que probablemente en la audiencia tendremos muchísima gente que está completamente de acuerdo con esta visión, ¿no? La de simplificar las operaciones de seguridad, el evolucionar a modelos de plataforma donde las tecnologías de verdad han sido diseñadas desde la base para operar como una plataforma, para aportar realmente los beneficios y la simplificación que es necesario para poder avanzar en este ámbito. Luego, tener la capacidad de detectar amenazas a gran escala, y para eso va a hacer falta la IA, y es un espacio en el que llevamos años trabajando y donde realmente se está poniendo muchísimo foco, porque la inteligencia artificial tiene que ser la que nos sea capaz de identificar esas cosas complejas que están pasando por debajo del radar, que a lo mejor son indicativas ya de que tenemos un problema dentro, y ser capaces de detectar eso muy rápidamente. Y la tercera, pues una vez hecho todo eso, pues desde luego tenemos que acelerar la remediación, y eso solo se puede hacer con automatización, ¿no? El RPA aplicado al mundo de la operación de ciberseguridad. Y realmente para conseguir eso, pues realmente la propuesta de valor de Palo Alto, se nos ha visto en este mercado a veces acuñando nuevos términos. De hecho, acuñamos el de Next Generation Firewall en su momento, el del XDR en su momento, y ahora hemos acuñado otro que es el XSIAM. Y básicamente XSIAM es el disponer de una plataforma única dentro de lo que es el centro de las operaciones del SOC, que aglutine un montón de funciones, ¿vale? Por un lado, que sea capaz de ingestar telemetría e información de soluciones de red, del endpoint, de identidad, de cloud, de superficie de ataque, de otras fuentes, y que nos aglutine en una única plataforma las cosas y las distintas herramientas que ha venido utilizando el SOC de forma disjunta, el aglutinarlas
en una consola única, en un sitio único donde tener absolutamente todas las capacidades y la información. Y eso incluye la orquestación, la automatización, el Threat Intel Management, la superficie de ataque, es decir, la visión desde fuera que puede tener el atacante de cómo estamos expuestos, toda la parte de la protección del endpoint, toda la parte analítica en red, en el endpoint, en el cloud, los temas de reporting y compliance y evidentemente pues que todo esto se haga con un data foundation y unas capacidades de analítica que sean capaces de trabajar sobre ese data foundation. Al final, lo que nos va a permitir es centralizar, coser y correlar todos los datos de seguridad y converger las capacidades del SOC y el procesamiento de datos en una plataforma única. Bueno, aquí tenemos un poco la parte de acelerar la remediación y los incidentes. A la izquierda lo que tenemos de alguna forma es, bueno, pues la ingesta de información de todos los sistemas que tenga un cliente, los de Palo Alto y los de terceras partes, el motor central con la analítica trabajando sobre esta base de datos correlada y unificada para coser toda esa información y ser capaz de convertir todas esas alertas en un conjunto de incidentes y aplicar toda la parte de automatización para resolver un volumen altísimo de todos esos incidentes de forma automática y, evidentemente, en aquellos casos más complejos donde sea necesaria una validación adicional por parte de personas o un procesado adicional, una investigación más avanzada, pues eso se resuelva de forma manual. Al final se reduce el esfuerzo y es un cambio de modelo de SOC que pasa a ser básicamente dirigido por máquinas pero con supervisión humana, una detección y una respuesta muchísimo más rápida, aplicando la automatización para resolver los incidentes de seguridad y una mejora continua, porque una de las cosas que se aplica aquí también es el machine learning, la inteligencia artificial aplicada a la propia resolución y el aprendizaje de cómo hemos hecho determinadas cosas y que la herramienta además sea capaz de proponernos y de recomendarnos acciones futuras. Es decir, que la propia herramienta permita una mejora continua. Y bueno, aquí es un poco ya, digamos, de alguna forma desglosado todo. Abajo tenéis un poco las fuentes de ingesta. Decíamos identidad, cloud, endpoint, servers, threat intel, seguridad en red y cualquier otro dato. Todo esto a un modelo de datos único y abierto que nos permite, integraciones. Aquí estáis viendo más de 750, creo que incluso a fecha de hoy estamos hablando de casi 900, con una capacidad de onboarding de todas esas fuentes tremendamente automatizada. Y lo que va a hacer esta plataforma es el parsing de la información, la normalización, la categorización, el stitching y la correlación automática para realmente entregar un incidente de alto nivel. Y dentro de la parte de lo que es analítica y demás, pues engloba tanto las partes de EDR como el NTA, como la parte de web, el User Entity Behavior, Global Analytics aplicadas también a la parte de Supply Chain y los temas de comportamiento y la incorporación de reglas de comportamiento que también nos puedan ayudar a detectar ciertas cosas. Por encima de esto, Incident Management, Playbooks, War Room para operar, la integración de Threat Intel, de fuentes diversas e incluso lenguajes para que los analistas y demás puedan operar sobre toda esa información. Y de hecho, pues no me extiendo más en esta, pero realmente la potencia de este modelo es espectacular. Y en este punto me toca a mí preguntarte un poco, Juan, con todo esto en mente, con las cosas que hemos comentado ahora mismo, ¿cómo está construyendo Telefónica su nueva, digamos, generación de servicios de SOC para dar respuesta a todo esto?
Pues muchas gracias, Marc. Bueno, inspirados por líderes como Palo Alto y con toda la innovación que estáis trayendo y con los objetivos que nos hemos marcado conjuntamente, ¿no?, los defensores para esta siguiente etapa, yo quería contaros primero cómo estamos construyendo lo que en Telefónica llamamos nuestro Next Defense SOC, que es nuestro SOC con marca propia, cómo tenemos orquestados ahora mismo los servicios y luego cómo, gracias a la arquitectura de Palo Alto, estamos haciendo que esos objetivos se puedan llevar a cabo en los siguientes meses, ¿vale? Lo primero que tenemos dentro de nuestros servicios de ciberseguridad en Telefónica es una cobertura completa del marco NIS2. Cubrimos tanto la etapa de identificación como la de protección, las etapas de detección, respuesta y recuperación, y también la de gobierno. Cada uno de estos grandes procesos de la ciberseguridad lo cubrimos extremo a extremo y lo estamos evolucionando para que, primero, ocurra de una manera integral, por ejemplo, en la identificación, integrando todo el mundo de la gestión de las vulnerabilidades, todo lo que sale del trabajo de nuestros pentesters y de nuestros red teams, y luego de todas las herramientas y procesos que ponemos al servicio de nuestros equipos de ciberinteligencia, tanto con los datos y los IOCs que conseguimos gracias a la extensa base de operación que tenemos en múltiples países del mundo, como a la integración de la información de nuestros grandes partners, ¿no? Partners como Palo Alto. Hacemos lo mismo en la protección, dando una protección completa, no enfocada a un activo concreto o a un proceso concreto de nuestras organizaciones, sino que sea holística para todos los activos y procesos desde un principio Zero Trust. La detección, respuesta y recuperación, la gran evolución o el gran desafío es el que mencionaba Marc muy bien, ¿no? Es cómo extendemos para poder cubrir más ámbitos de lo que históricamente cubría la detección y respuesta, que estaba o nació muy enfocada al endpoint. Cómo hacemos que el mundo de la detección y respuesta aumente su calidad al ritmo que va aumentando la velocidad de nuestros adversarios, y cómo lo hacemos de una manera que sea sostenible, ¿no? Que podamos evolucionar esa calidad con una ecuación técnica y económica que sea sostenible, ¿no? Y por último, ese gobierno, ¿no? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi plan director? ¿Cómo protejo los activos críticos de mi compañía? ¿Cómo actúo en caso de incidente? ¿Cómo cumplo con la regulación, ¿no? Todo esto lo acompañamos de lo que llamamos nuestra plataforma Next Defense, que es una arquitectura que nos permite integrar toda la tecnología de nuestros partners y dar unos servicios digitales personalizados a todos nuestros clientes, nuestras plataformas de inteligencia y nuestras capacidades de analítica. Y adicionalmente, lo que hemos construido en los últimos meses y que es muy relevante de cara a la exposición que hacía Marc de la situación en la que estamos ahora mismo es todos nuestros servicios llevan ahora mismo incorporada un ADN de automatización, ¿no? Estamos asegurando que todas las herramientas de orquestación, de automatización y la inteligencia artificial que partners como Palo Alto integran en nuestro SOC están disponibles para todos nuestros servicios. Ahora veremos un poquito más en detalle cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, pues complementamos todo esto con nuestros excelentes profesionales, ¿no? En consultoría y en servicios profesionales. Y para que veáis un poco cuál es el beneficio, ¿no?, de trabajar juntos con una compañía como Palo Alto, ¿no? Me atrevo a decir que somos el primer SOC que soporta el 100% de tecnología de Palo Alto, es decir, cuando Marc y el equipo de Palo Alto nos tiran un guante con esa visión de plataforma, nosotros lo recogemos hace tiempo y decidimos construir un SOC completamente dedicado a la tecnología de Palo Alto para capturar esos beneficios que da la aproximación holística al problema de la ciberseguridad, ¿no? Todo enfocado a que juntos aumentemos la seguridad y la protección de nuestras organizaciones, ¿no? Juntamos claramente aquí a dos líderes y a dos pioneros. Lo que intentamos hacer es asegurar que gracias a esa aproximación de plataforma, entendiendo la plataforma no solo como la arquitectura técnica, sino también los servicios que la soportan, nos permite cubrir completamente el perímetro de una compañía, perímetro de activos, de workflows, de cargas de trabajo, de personal propio, externo, la supply chain, etcétera, etcétera, ante cualquier tipo de amenazas,
Esa transversalidad nos permite, además, que no queden silos, que no se produzcan ineficiencias y que, sobre todo, lo más importante, que no haya ángulos muertos. Nos permite, además, eliminar redundancias y esas redundancias las podemos reinvertir en seguir aumentando la calidad y, en definitiva, nos da esa visión holística del desafío de la ciberseguridad. Gracias a trabajar de esta manera, ambas organizaciones podemos mejorar la calidad de una manera continua con un modelo muchísimo más eficiente. Es mucho más fácil hacer actualizaciones de las políticas de seguridad, es muchísimo más rápido implementar cualquier script que nos permite ejecutar algún tipo de playbook, es muchísimo más sencillo. En ese modelo del dato que explicaba Marc, lo importante, si os acordáis, la diapositiva de Marc marcaba muy claramente cuáles eran los fundacionales, ¿no?, de su aproximación de plataforma. Es mucho más sencillo. Si todo el modelo del dato está construido de una misma manera, nos permite actuar muchísimo más rápido y desgastarnos mucho menos en costosísimas integraciones y el mantenimiento de dichas integraciones, ¿no? Y por último, y probablemente lo más importante, ¿no?, nos permite relacionarnos de otra manera entre nosotros, con cualquier organización e internamente. Nos permite consumir este SOC 100% dedicado a Palo Alto por módulos o de una manera completa. Nos permite consumirlo por primera vez en un modelo as a service, ¿no?, en ese esfuerzo por intentar medir lo que de verdad importa y no las promesas, y no medir tanto qué cantidad de FTEs hay detrás de un servicio o de otro. Y fijaros cómo lo implementamos, ¿no? ¿Qué significa esto de el SOC Next Defense 100% apalancado en tecnología de Palo Alto? Marc nos mencionaba la aproximación de plataforma que tiene Palo Alto. Lo que hemos construido juntos entre Telefónica y Palo Alto es asegurarnos que ese marco entero de NIS 2 lo tenemos completamente apalancado en la tecnología de Palo Alto. Si os fijáis, en toda la parte de protección integramos toda la tecnología de Strata, de Prisma Cloud y de Prisma SASE de Palo Alto. En todos nuestros procesos de identificación, nuestra threat intelligence y nuestra gestión de la exposición de las organizaciones para las que trabajamos, integramos todo el trabajo que hace Palo Alto y nos trae todas esas fuentes para mejorar lo que hacemos. Utilizamos el XSOAR y sobre este punto quiero hacer un pequeño paréntesis más adelante para explicar exactamente qué es lo que hacemos cuando utilizamos el XSOAR y automatizamos. Voy a entrar en algo más de detalle para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de automatizar. Y por último, nuestro equipo de detección, respuesta y recuperación pues está completamente integrado con Cortex y XIAM, ¿no? Y fijaros, aquí traíamos un poco más de datos de qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa un SOC 100% apoyado en Telefónica Tech por tecnología de Palo Alto, ¿no? Aquí os traigo dos dimensiones de ese apalancamiento, ¿no? En el de la protección, como mencionaba antes, toda nuestra defensa Zero Trust, en este caso construida sobre la arquitectura de Palo Alto. Tenemos los 8 productos de Palo Alto completamente integrados en ese SOC dedicado a Palo Alto y 3 servicios marca blanca, marca Next Defense de Telefónica, que nuestros clientes pueden consumir en un modelo completamente as a service, como son el Security Management, el Cloud MSSP, sobre la protección de la nube que mencionaba antes Marc, y todo lo relacionado con Edge Security, ¿no? Y, de hecho, esto nos ha permitido ejecutar en este ámbito, solo en 2023, más de 80 proyectos de manera conjunta, ¿no? Y en el ámbito de la detección y respuesta lo que vemos es un camino muy bien estructurado, ¿no? Un camino hacia ese ecosistema completo y gestionado por Telefónica Tech. Una hoja de ruta que empieza, obviamente, por la protección del endpoint y una de las telemetrías más completas que existen en el mercado, pero que luego se va reforzando con detección proactiva gracias al threat hunting, con una detección y respuesta asociada a la red, en el que, desde luego, tanto Palo Alto como Telefónica Tech tienen mucho que decir gracias a cosas como el Network Traffic Analysis. La incorporación de fuentes ajenas al endpoint es imprescindible para enriquecer esta hoja de ruta en la detección y respuesta. La capacidad que tenemos de enriquecer y mejorar integraciones de otras piezas de tecnología u otros módulos que podamos integrar en esta forma de trabajar. Y esto al final nos lleva, en esta hoja de ruta, a pues tener ya, por ejemplo, 30 personas certificadas dentro de Telefónica Tech en esa nueva plataforma XIAM que nos contaba Marc, ¿no? Nos hemos ido anticipando, hemos ido cubriendo las etapas
y tenemos listo este ecosistema, ¿no? Ya gestionamos de manera conjunta, solo en 2023, por ejemplo, más de 40 proyectos en este espacio. Y si me permitís, voy a entrar en el paréntesis que os proponía hacer, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de automatización? ¿Qué queremos hacer con la automatización para que salga de nuestras organizaciones y pueda ayudar a toda nuestra base de clientes, ¿no? Nosotros llevamos muchos años trabajando con la automatización y en concreto con el XOR de Palo Alto, pero nuestros clientes no lo percibían, era algo interno que utilizábamos nosotros, ¿no? Y hemos llegado al punto en el que creemos que la automatización es la clave para esa escalabilidad en la defensa y lo estamos abriendo, lo estamos haciendo disponible a toda nuestra base de clientes para que nuestros clientes puedan consumir tanto a los profesionales que históricamente han estado trabajando sobre esa automatización internamente para los distintos SOCs de Telefónica, como para que nuestro playbook de automatizaciones, nuestro catálogo, uno de los más extensos en el mercado, esté disponible, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Que independientemente de cuál sea el problema que hay que resolver en la ciberseguridad o el desafío al que nos enfrentemos, podamos tener un equipo completamente dedicado a entender qué priorizo, cómo automatizo, cómo aumento la calidad principalmente en la detección y respuesta y cómo puedo utilizar estos distintos modelos, bien consumir un catálogo de playbooks existentes e integrarlos en mi operativa, bien consumir un servicio que ya tiene preintegrados esos playbooks o directamente recibir apoyo para construir nuevos playbooks y nuevas automatizaciones específicas para mi organización. ¿Qué significa esto en términos muy, muy tangibles, ¿no? En ese ciclo que estamos trabajando para asegurar que las automatizaciones fluyen, lo que estamos haciendo entre Telefónica Tech y Palo Alto es, gracias al XOR, que como decía, llevamos años utilizando dentro de nuestros SOCs, lo que hacemos es aprovechar todos los casos de uso que resolvemos en toda nuestra extensa base de clientes, traernos todas las tendencias de la industria, utilizar a nuestro equipo de inteligencia para buscar qué es lo siguiente que debemos estar automatizando, apalancarnos en el extenso marketplace de playbooks que tiene Palo Alto y el resto de sus partners, y lo que hacemos es asegurarnos que nuestro equipo de automatización lo implementa de la manera más eficiente posible en cada una de las organizaciones para las que trabajan. Como decía antes, bien vía nuestros propios servicios gestionados, que cuentan con ellos como por defecto, o bien sobre la base de la arquitectura de nuestros clientes. Y para que os hagáis una idea, ¿esto qué significa en cifras, ¿no? O sea, cuando hablamos de automatizar, nosotros creemos que hemos alcanzado de la mano de Palo Alto pues un nivel muy avanzado de expertise, ¿no? Y aquí os muestro algunas de las cifras en términos de impacto de estas automatizaciones y de este trabajo que hemos hecho sobre el XOR, ¿no? Fijaros, hemos tratado ya más de 9 millones, casi 10 millones de incidentes que ha gestionado nuestros distintos entornos de XOR. Gestionamos más o menos 500.000 de incidentes al mes gracias a ellos. Tenemos 105 integraciones activas ahora mismo. Eso significa que nuestros XOR integran tanto tecnología de Palo Alto como de terceros, complementan el calidoscopio de tecnologías que se pueden utilizar en cualquier organización. Tenemos ya más de 150 integradas, ¿no? Tenemos 37 tenants de XOR. Eso quiere decir que no solo usamos los servicios de XOR para nuestros propios servicios, sino que muchísimas organizaciones ya más maduras consumen estos tenants de XOR gracias al apoyo de Telefónica Tech, ¿no? Tenemos más de 12 servicios MSSP construidos sobre este XOR, 3 certificaciones PCSA y 800, lo más destacado para mí, más de 850 playbooks en producción. Producción quiere decir que no son una caja teórica, sino que están implementados en la organización, en la realidad técnica y operativa de nuestros clientes y que tienen que estar siendo actualizados continuamente para responder a los cambios organizativos, a los cambios de negocio que exigen cada uno de nuestros clientes, ¿no? De ellos, 240 vienen de los servicios que nosotros hemos construido como servicios MSSP, 130 de servicios específicos que determinados clientes nos han pedido en ocasiones diversas, y el resto los consumimos gracias o los implementamos y los integramos gracias al extenso marketplace
tiene Palo Alto. Aquí, llegados a este punto, para mí es importante también destacar cómo lo implementamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un caso muy concreto en este ilustrativo de un playbook de phishing en el que lo que hacemos es estructurar toda la capacidad de detección y respuesta en ese XOR y luego integrarla con la realidad técnica de nuestros clientes, ¿no? Hay una dimensión aquí muy importante, ¿no? que muchos nos habéis preguntado y que muchos nos estáis preguntando. De hecho, de cara a este webinar nos habéis mencionado que os interesaba que trabajáramos, que es, bueno, y en todo esto, ¿qué rol juega la inteligencia artificial, ¿no? Y esta pregunta te la voy a pasar a ti, Marc, que llevo ya un rato hablando y creo que desde Palo Alto tenéis una respuesta muy, muy clara, ¿no? Pues gracias, Juan. Desde luego, lo primero de todo, que es la connotación negativa que la IA, pues básicamente lo que está haciendo es acelerando y empoderando a los atacantes, de tal forma que pueden acelerar los ataques, no hace falta que sean tan dirigidos, pueden ser mucho más universales porque el esfuerzo que tienen que poner detrás es muchísimo menor. Estamos hablando de ataques a gran escala y estamos hablando evidentemente de que les permite descubrir y utilizar nuevos vectores, ¿no? La inteligencia artificial aplicada en nuestro lado, desde luego, tiene muchísimas connotaciones y claramente, digamos que el concepto de XSIAM se apoya sobre la inteligencia artificial y el machine learning para incorporar toda la parte de detección y respuesta, para permitir dar pasos agigantados en toda la parte de automatización y la respuesta automatizada delante de todo tipo de incidentes. Y luego, por otra parte, pues la inteligencia artificial también dentro del ámbito de seguridad, y en el caso de Palo Alto, pues ha estado metida en nuestras tecnologías para ser aplicada inline con lo que llamamos inteligencia artificial de precisión en muchísimas de nuestras tecnologías desde hace ya más de 10 años, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo de alguna forma es un poco el resultado, digamos, de la aplicación o de la adopción del XSIAM en el contexto de clientes y de lo que han estado consiguiendo clientes, ¿no? Y estamos hablando, pues, sobre todo de conseguir rebajar esos tiempos para poder garantizar que vamos a seguir estando seguros, porque si el tiempo de respuesta nuestro es mayor, mucho mayor que el tiempo que necesita el atacante para hacernos daño, toda la inversión que tenemos hecha en ciber, desde luego, va a servir de muy poco y no va a ser capaz de protegernos, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, un poco el resultado. A la izquierda tenéis pre-XSIAM, a la derecha post-XSIAM, y fijaros primero que la volumetría de datos que se maneja es infinitamente superior, el número de incidentes y falsos positivos baja drásticamente, el número de incidentes resueltos con automatización pasa a ser la mayor parte de ellos, cuando en el mundo anterior era todo muy manual. Y luego, una parte fundamental, no puedes proteger a la organización si solo estás procesando y analizando una parte de las alertas que te llegan y los incidentes que se generan. Tienes que ser capaz de procesar y de cerrar el 100% de los incidentes. Y estamos pasando, pues eso, a mean times to respond de forma eficiente de 2-3 días, a veces semanas, a veces incluso meses, a tiempos de entre 16 minutos y 5 horas. Y en el caso de Palo Alto, os puedo decir que el SOC nuestro, que como os imagináis, está apoyado sobre nuestra propuesta tecnológica de XSIAM, tiene un mean time to detect ahora mismo de 10 segundos y un mean time de response de 1 minuto. Es posible seguir avanzando y ganar esta batalla, ¿vale? Y con esto yo creo que estamos en un punto, y la verdad que sé que vamos mal de tiempo, pero quizá para básicamente sacar algunas conclusiones, y te preguntaría a ti, Juan, ¿cuáles son las principales conclusiones que te gustaría destacar de la sesión de hoy? Bueno, antes de nada, espectacular ese roadmap que nos plantea XSIAM, ¿no? En términos de objetivos y capacidades.
y enhorabuena a ese equipo del SOC interno de Palo Alto por llegar a esos objetivos, ¿no? Pues bueno, las lecciones o los puntos que nos gustaría compartir un poco con todos hoy aquí y que os quedaréis de la sesión de hoy son estas 4, ¿no? Lo primero, lo que mencionábamos antes, oye, si nos marcamos unos objetivos claros, podemos gobernar muchísimo mejor la ciberseguridad y nosotros creemos que en este 2024, 2024, perdón, el juego es aumentar esa capacidad y esa calidad de una manera que sea técnica y económicamente sostenible, ¿no? Empieza ese camino, creemos que hay que marcarlo claramente y diseñarlo ya en este 2024. Creo que adicionalmente lo que hemos compartido aquí es que queda muy claro que esa convergencia entre tecnología y servicios que cubran como una plataforma de manera continua todo el espacio de la ciberseguridad reduce ángulos muertos, aumenta la productividad y habilita la mejora continua de manera eficiente. Que hemos construido un SOC que llamamos Next Defense dentro de Telefónica Tech, que integra el 100% de la tecnología de Palo Alto precisamente para ejecutar esa visión que mencionaba en el punto anterior y que eso nos da un salto cuántico en el enfoque a la ciberseguridad que le podemos dar a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o de su sector económico. Y por último, esas herramientas y servicios de automatización, ambas cosas de la mano, que nos permiten además incluir la inteligencia artificial para que vaya sacándole beneficio a toda esa arquitectura y esa nueva manera de operar el Security Operations Center, es clave, ¿no? en esa entrega de calidad y en esa mejora, ¿no? Lo hemos visto ahí con los números de Marc, cómo esa mejora es posible, tiene que ser el objetivo y estas herramientas y servicios de automatización se convierten en el cómo, ¿no? Y nada, llegados a este punto, pues concluimos un poco la fase en la que os queríamos contar y dejamos abierto a preguntas, si os parece, para ver si alguno en la audiencia tiene alguna cuestión que quiera plantearnos. Ana. Sí, justo acá tenemos algunas preguntas de la audiencia, así que pregunta para Juan. ¿Por dónde empezar la automatización de los procesos de seguridad? ¿Qué recomendaciones hay para la priorización? Pues muy buena pregunta, Ana. Yo creo que ese punto, ¿cómo no responder diciendo depende, ¿no? Lo que nosotros planteamos aquí desde Telefónica Tech es una metodología que nos permite aterrizar en cada organización cuál debe ser esa prioridad, ¿no? Tenemos una metodología muy orientada a el incidente potencial, cuál es el incidente potencial al que está expuesto una compañía o una organización, cuáles son las joyas de la corona que debe de proteger, cuál es su realidad humana, su realidad de IT, su realidad económica, y por dónde empezar. Metemos todo esto en una coctelera metodológica y lo que intentamos es dar la mejor recomendación de cuál tiene que ser la siguiente tarea que automaticemos, porque es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, veíamos una organización extremadamente compleja y global hace unas semanas al que queríamos intentar ayudarle en ese camino hacia la automatización, que tenía más de 60 directorios activos, de los cuales algunos su unidad de ciberseguridad no tenía el control, ¿no? Entonces, dijimos, oye, pues ahí hay una parte de las tareas que van a ser manuales y no depende del equipo de ciberseguridad. Es que la realidad de esa organización es así. Entonces, empecemos por otro lado, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis completo, holístico, priorizar e intentar empezar por donde vamos a tener un mayor retorno técnico y económico, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante, Ana, con respecto a esa cuestión, que es nosotros tenemos esa aproximación cuando las compañías son complejas, cuando las organizaciones son heterogéneas. En los casos en los que nuestros clientes deciden consumir nuestros servicios, digamos, de caja, lo que son los servicios estándar que ponemos a disposición de nuestros clientes en un modelo MSSP, nuestro equipo de ciberinteligencia y nuestro equipo de decisión y respuesta y nuestro equipo de Zero Trust deciden cuáles son los casos más recurrentes y priorizan en base a qué es lo que están viendo fuera y qué es lo más recurrente en todas las organizaciones a las que protegemos. Es decir, nosotros sí que tenemos una forma de priorizar, que es obviamente de acuerdo a la cantidad de incidentes y de ruido que generan determinados actores, determinadas amenazas o determinadas vulnerabilidades. Eso lo macheamos con
con la realidad de nuestra ciberinteligencia, lo que percibimos, y lo vamos implementando de manera recurrente en todo ese catálogo, ¿vale? Vale. Y tenemos una pregunta también para Marc. ¿Cómo se van a incorporar las nuevas tecnologías como Talon que ha adquirido Palo Alto a esta visión de plataforma? Bien, me gusta esa pregunta. Alguien se ha dado cuenta de que hemos hecho una última adquisición no hace mucho, que ha sido la de Talon. Básicamente, Talon es un enterprise browser que nos permite dar respuesta a algunos casos de uso que quizá pues no han estado demasiado bien resueltos en la industria. En especial el ser capaz de proteger sobre todo el Bring Your Own Device cuando ese dispositivo está accediendo a recursos corporativos, a recursos con información sensible y demás. Y lo vais a ver como parte de nuestro offering de SASE. Va a venir a reforzar esa parte, aunque como solución por sí misma también nos aporta muchísimo valor. Y, desde luego, tenemos bastantes clientes en estos momentos tremendamente interesados en ver lo que podemos ofrecerles con la parte de Talon. Creo que tendremos oportunidad en una futura sesión cuando de verdad nos centremos, pues quizá en el SASE, como queríamos abordar y demás, donde podremos tocar estas cosas, desde luego, con muchísima más profundidad. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, y llegamos al fin de este Tech Forum. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo de cerca este webinar. Por supuesto, darle las gracias a los ponentes, a Marc y a Juan, que nos brindaron su tiempo y su conocimiento esta tarde. Y si todavía queréis conocer más, te invitamos a seguir la web, telefonicatech.com, y también seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, donde vas a poder encontrar todas nuestras novedades y seguirnos siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Buenas tardes y gracias a todos. Chao, chao. Chao.